Saludos cordiales. Mi nombre es Graciela Muel. Soy estudiante de la carrera de Educación Básica, modalidad en línea, del octavo semestre. Cátedra, examen complexivo. Docente tutor, Magíster Estefanía Aro. Durante el segundo bimestre se ha trabajado en un glosario de términos correspondiente a la asignatura didáctica de la lengua y la literatura, que fue impartido por la Magíster Julieta Sandoy. A lo largo de este proceso conté con la guía y la ayuda de la magíster Estefanía Aro, quien acompañó con respeto, paciencia y sabiduría. Gracias a ella aprendí muchos conceptos con mayor claridad. También nos ayudó con palabras de apoyo para continuar, especialmente cuando nos sentimos cansados o llenos de dudas. A ella le agradezco profundamente su dedicación. El glosario se organiza en cuatro unidades fundamentales que han marcado mi proceso de aprendizaje. En la unidad uno, los principios didácticos que rigen el desarrollo de las clases de lengua y literatura abordan temas como los antecedentes de la enseñanza de la lengua, el marco epistemológico que lo fundamenta, la relación con el currículo nacional y diversas prácticas pedagógicas que hoy se aplican en el aula. Esta unidad me ayudó a entender que detrás de cada clase hay una salida que orienta lo que hacemos como docentes. El glosario de términos consta de 94 palabras. Unidad uno. Principios didácticos que rige el desarrollo de las clases de lengua y literatura. Didáctica. Consiste en enseñar la materia de manera práctica y los resultados que se obtienen a través de la investigación. Oratoria. Es el arte de hablar en público de manera clara, precisa y eficaz. Paradigma cognitivo. Considera que la enseñanza debe ser congruente con el desarrollo de las capacidades de los aprendices y que el aprendizaje de las lenguas es el fruto de una apropiación no meramente memorística. Gramática, conjunto de normas que regulan el uso correcto de la lengua. Psicolingüística, ayuda a comprender las conexiones entre el pensamiento, actuaciones humanas y el uso de la lengua con los problemas. Objetivo final de la lengua y la literatura es la mejora de la enseñanza de las lenguas y la literatura, aunque se desarrolla en contextos variados y cambiantes, de cuya investigación debe traerse conocimientos teóricos y prácticos. Sí, epistemología. Proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y luego es que equivale a estudios tratado. Por lo tanto, la epistemología tiene como objetivo principal el estudio del conocimiento científico en cuanto a su origen, naturaleza y clase. Conocimiento científico es cuanto a su origen, naturaleza, clase. Es un tipo de conocimiento que se obtiene a través de la observación, la experimentación y el razonamiento lógico, siguiendo un método sistemático llamado método científico. La morfología es una rama lingüística que estudia la estructura interna de las palabras. Su formación y sus componentes analizan cómo se combinan las unidades mínimos de significados llamados fonemas para formar las palabras. Sintaxis es la rama de la gramática que estudia cómo se combinan y organizan las palabras para formar oraciones correctas y con sentido. Fonética es la rama de la lingüística que estudia los sonidos del habla humana desde un punto de vista físico y articulatorio, es decir, cómo se producen, transmiten y perciben los sonidos que usamos al hablar. Semántica es la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras, frases y oraciones en una lengua. Literatura infantil
Es la expresión escrita de la creatividad con un toque artístico compuesto por cuentos como La Caperucita Roja, Blancanieves y los siete enanitos. Generativismo. En lingüística, el término gramatical generativa se refiere a un conjunto de marcos teóricos para el estudio de la sintaxis de las lenguas. Estructuralismo lingüístico. Considera la lengua como un sistema, un conjunto de elementos solidarios que tienen diferentes relaciones, palabras como fonema y sintagma. Tiene su origen en esta teoría. Lingüística, disciplina que se dedica al estudio de la lengua. Dispedagogía, es un vacío en el aprendizaje. Hay un problema que se aparece cuando los conocimientos adquiridos por el estudiante no son lo suficientemente consolidados durante su etapa académica. Innanismo, teoría expuesta por Chams, que señala que el lenguaje es generado y desarrollado por el mismo ser humano. Glotodidáctica, ciencia que busca solucionar soluciones para promover aprendizajes lingüísticos eficaces. Se refiere a la enseñanza de las lenguas extranjeras, de la lengua materna a la segunda lengua, al dialecto, las lenguas minoritarias y las lenguas clásicas. Paidocentrismo, características, volvieron muchos maestros de la escuela nueva. Significa que todo proceso y sistema educativo debe estar centrado en el niño o la niña, en este caso en el estudiante. Lenguaje es la habilidad innata del ser humano para comunicarse a través de signos articulados. Habla es la realización concreta de la lengua, hecha en cada momento y por cada individuo. Es el uso peculiar que hace de la lengua a cada individuo para expresarse oralmente. Lengua es un sistema gramatical, léxico y sonoro que organiza y relaciona un conjunto de signos de orden específico. Sus signos básicos son las palabras, se considera lengua o idioma, incluyendo la totalidad de los dialectos. Requerimiento de la enseñanza de la lengua y la literatura. Requiere formar buenos profesionales que permanentemente se capaciten en el marco educativo donde se encuentren, enfatizando en la investigación educativa referente a las reformas planteadas tanto a nivel mundial como en el país, tomando en cuenta una planificación adecuada para cada alumno, siempre que sea posible, un clima respetuoso, libertad y participación, donde el maestro sea el mediador que proporciona suficientes bases instrumentales. Marco educativo. El maestro debe conocer de manera profunda la legislación educativa de cada país. Currículo es el conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje en un sistema educativo. Orientaciones didácticas son guías flexibles y prácticas que ayudan a los docentes a planificar y desarrollar sus clases, manteniendo el aprendizaje significativo, un modelo de trabajo de enfoque comunicativo y experimental, basándose en los resultados de las evaluaciones de sus estudiantes. Bloques curriculares sirve para estructuras de aprendizajes por temas de unidades de manera progresiva y ordenada para el año escolar. Bloque de contenido para la formación profesional curricular. Fundamentos teóricos de la lengua y la literatura como bases científicos. La didáctica de la lengua y el diseño curricular, que son objetivos, contenidos, estrategias didácticas. La lengua oral son origen y el desarrollo. La lengua escrita, lectura, escritura, métodos de enseñanza y trastornos dispedagógicos. Análisis, reflexión sobre la propia lengua, pragmática, segmática y fonética. Funciones estéticas sobre la lengua, talleres de producción literaria, literatura y infantil y juvenil. Técnicas y recursos para la enseñanza de la lengua. Estrategias didácticas son los métodos, técnicas o actividades que utiliza el docente para enseñar un tema y lograr que los estudiantes aprendan de una forma significativa, tomando en cuenta las relaciones de comunicación, creatividad, libertad, actitudes y las actividades serán de
aulas departamentales, investigaciones de campo. Marco educativo en la enseñanza de la didáctica de la lengua y la literatura. Aplicará todos los recursos y materiales curriculares que puedan contemplar medios como Internet, prensa, fotografía, videos, radio, podcast y también los elaborados talleres. La evaluación será continua y deben ser revisados los objetivos. La práctica de enseñanza de la literatura pretende dar a conocer cómo se lleva a cabo dichas situaciones de enseñanza y aprendizaje. No se articula solamente el plan de estudios de las instituciones, sino que inserta en la investigación debido a la relación existente en el ejercicio literario, el contexto sociocultural, la función estética y la adquisición de saberes preestablecidos de la literatura que deben ser abordados grado a grado. Los tres momentos de la práctica de la enseñanza de la literatura: la planificación, la actuación y la reflexión. Esto ha sido la unidad número. Como ustedes pueden observar, cada una de las palabras de este glosario van concatenadas. En la unidad número 1 pueden observar que se trata más sobre la lengua, marco curricular, los bloques en sí, cómo hacemos para hablar, todo eso. En la unidad número 2 vamos a observar que fue especialmente enriquecedora, pues trató sobre la evolución histórica de los métodos utilizados para la lengua y la literatura. Se estudió la lengua y la literatura que han servido como medios de comunicación a lo largo del tiempo y cómo la evaluación la evolución, la formación de enseñar estos contenidos también explora el valor de la literatura clásica para niños que tantas veces queda olvidado, porque guarda una riqueza inmensa para la formación de valores y el desarrollo emocional. Unidad 2. Nombre. Evolución histórica de los métodos utilizados. Destreza comunicativa. Son las que permiten utilizar su lengua de manera adecuada, eficaz y competente en las diversas situaciones comunicativas de la vida cotidiana. Hablar, escuchar, leer, entender y escribir. Objetivo de la enseñanza de la lengua es mejorar las habilidades comunicativas del alumnado. Competencia comunicativa es la capacidad de una persona para desenvolverse de forma adecuada y eficaz. Esta competencia comunicativa es esencial irla formando desde pequeño para que pueda desenvolverse de forma eficaz y adecuada en su vida adulta y en su vida diaria. Conocimiento gramatical es la condición necesaria, pero no la suficiente para mejorar la expresión y comprensión del alumnado. La investigación lingüística y didáctica estudia la relación didáctica y lingüística y la práctica de la enseñanza de las lenguas. Ejercicios gramaticales. Es una actividad diseñada en la práctica y en el reforzamiento de conocimientos. Lengua es el idioma, código, conjunto de signos comunes a un grupo social. Existen diferentes lenguas en el mundo. Su característica es social, ya que como son los códigos de signos comunes a un grupo social por el cual nos podemos comunicar, sin esto no podríamos tener una conversación. Habla es la práctica de la lengua a través de las palabras. Se expresa por medio de palabras. Su característica es individual. Metodología en la enseñanza de las lenguas. Se basa en la lectura y traducción, porque el objetivo fundamental era que el alumnado tenga la capacidad de leer las obras maestras de la literatura. Obras maestras de la literatura. Podemos ver Don Quijote de la Mancha de Cervantes,
Reglas gramaticales son normas que regulan el uso correcto de una lengua específicamente en cuanto a cómo se debe cambiar las palabras para formar oraciones con sentido, porque oraciones sin sentido nadie le va a entender. Fónico es la unidad para reconocer y manipular los sonidos del habla. Lengua materna es el primer idioma que una persona aprende de manera natural durante la infancia. Unidad lingüística es cualquier elemento del lenguaje con identidad y función propia, capaz de ser aislados y de satisfacer necesidades comunicativas. Método lingüístico. Abarca los procedimientos y enfoques para analizar y clasificar estas unidades, integrando tanto aspectos estructurales como cognitivos y contextuales. Educación lingüística es el proceso mediante el cual se enseña y se desarrollan las habilidades expresivas y comprensivas que hacen posible el intercambio comunicativo entre las personas. Objetivos de la educación literaria en las aulas de la enseñanza obligatoria, la adquisición de hábitos de lectura y de capacidades para analizar textos, el desarrollo de las competencias lectoras, el conocimiento de las obras y de los autores más significativos de la historia de la literatura. Obras y autores más significativos de la historia de la literatura. Un ejemplo claro puede ser Shakespeare con su novela Romeo y Julieta. Comunicativos vulgares. Es un estilo de habla informal. Ejemplo, series de televisión como telenovelas, eh, dibujos animados, anuncios publicitarios, internet. Educación literaria es el proceso mediante el cual se forma el gusto, la comprensión y la sensibilidad para la literatura de los estudiantes. Patrimonio literario, conjunto de obras y autores importantes, transmitidos por la historia de la literatura que forman parte del legado cultural de una sociedad. Textos literarios. Es una obra escrita que busca la belleza y la expresividad a través del lenguaje, utilizando recursos como la metáfora, la comprensión y otras figuras retóricas para crear una experiencia estética en el lector. Competencias lectoras. Se refiere al conjunto de habilidades, estrategias y conocimientos que permiten a una persona comprender, interpretar, analizar, valorar y disfrutar diversos tipos de textos, especialmente los literarios y discursivos. Competencias literarias es la capacidad del estudiante para comprender, interpretar y disfrutar textos literarios, desarrollando su sensibilidad, imaginación y pensamiento crítico. Prestigio cultural de los textos. Es el valor simbólico y social que se le atribuye a ciertas obras por su relevancia histórica, literatura o educativa dentro de una cultura. Hábitos culturales se refiere a patrones de comportamiento, prácticas y creencias compartidas por un grupo de personas dentro de una sociedad o cultura específica, textos de literatura juvenil y de aventura. En aventura tal vez pueden entrar la vuelta al mundo, ingresando al centro de la Tierra. Calidad artística se refiere a la excelencia o el valor estético de una obra a través de diversos criterios como la originalidad, la técnica, la expresividad y la innovación. Géneros literarios es la categoría que clasifica las obras literarias según sus características comunes de forma, contenido y estilo. Formas literarias son las distintas estructuras y estilos que se utilizan para expresar ideas y emociones en la literatura. El locutivo, que pertenece o concierne a la elocución, proceso de expresar un pensamiento a través del discurso. Talleres literarios son una herramienta didáctica al servicio de la libre expresión de las ideas, de los sentimientos
y de la fantasía de los adolescentes y los jóvenes. Escritura literaria. Pueden realizarse con ejercicios como terminar un cuento, cambiar el inicio, crear textos originales a partir de una instrucción. Enfoques comunicativos. Se, im- Se implican en los primeros años escolares. Se estimula el placer de la lectura, la atención, se traslada al lector escolar y a la reflexión sobre cómo se puede contribuir desde la educación a construir su aprendizaje literario, incluyendo conocimientos, habilidades y hábitos y actitudes. Eso es todo de la unidad número 2. Nuevamente, como les mencioné anteriormente, van concatenadas, van todas de la mano. Ahora hemos visto más a fondo sobre la literatura. En la unidad número 3 vamos a aprender un poco más sobre contenidos lingüísticos y literarios de la educación básica, descubriendo la importancia de planificar contenidos, de seleccionar materiales adecuados y de aplicar estrategias que realmente lleguen al estudiante desde su realidad y su necesidad. Como les dije, a continuación vamos a ver lo que es el glosario de la unidad número 3 de la asignatura didáctica de la lengua y la literatura. Nombre de la unidad, la enseñanza de los contenidos lingüísticos. Facultad lectora, habilidad de comprender lo que se lee, no es innata, aunque existen las condiciones y medios para desarrollarse. Por lo tanto, se debe desarrollar la habilidad. Por lo tanto, se debe despertar la sensibilidad por el placer de leer. Animación a la lectura es un acto consciente realizado para producir un acercamiento afectivo e intelectual a un libro concreto, de forma que este contacto produzca una estimación genérica hacia los libros, lo que propone la animación a la lectura. ¿Qué propone la animación a la lectura? Que el niño no lector o poco lector descubra el libro, ayudar a pasar de la lectura pasiva a la lectura activa, es decir, a una lectura comprensiva. Desarrollar en él el placer de leer, ayudar a descubrir la diversidad de los libros. Beneficios de la animación a la lectura. El niño enriquece su vocabulario, mejora la ortografía y la gramática. Tiene fluidez para conversar, adquiere nuevos conocimientos y desarrolla la comprensión lectora y mejora su autoestima. El rol del docente en la animación a la lectura. El docente primero debe analizar cada libro para introducir al niño o adolescente en el placer de la lectura, ya que la lectura no debe ser un acto obligatorio, sino más bien un acto de amor. El docente debe sentir atracción a la lectura, pues sin esto difícilmente podrá entusiasmar a sus alumnos. Características del maestro de animación a la lectura. Tener entusiasmo y confianza en sí mismo y en los alumnos. Conocer ampliamente la lectura infantil y juvenil. Programar el número de clases necesarias para alcanzar sus objetivos. Estudiar las estrategias que llevan a cabo. Buscar el libro adecuado para cambiar caso, para cambiar. Leerlo y prepararlo. Crear el clima favorable para que los niños se sientan atraídos para la reunión que van a tener. Importancia de la lectura en la infancia. ¿Por qué es tan importante? Porque si el niño sabe leer, en su vida adulta podrá encontrar en los libros información y los conocimientos necesarios para cualquier situación en la que se encuentre, incluida la actualización de su trabajo profesional. Para ello hay que entender lo que se lee, saber interpretar el pensamiento de un autor y así se podrá seleccionar un buen libro. Lugar donde se puede realizar la animación a la lectura en la biblioteca pública, en el colegio, en sus respectivos hogares y en el círculo de amigos, siempre que no sea obligatorio. Condiciones para que el estudiante sea evaluado en una clase de literatura.
que haya leído en su totalidad el libro indicado por el maestro. No es adecuado premiar al niño que ha encontrado la respuesta óptima. El objetivo es lograr que el niño sea mejor lector y no provocar la competencia entre compañeros. El estudiante debe aprender a compartir consigo mismo para aprender más. Recomendaciones para la animación en la lectura. No se debe elegir el libro más caro o el más novedoso, pues el niño o adolescente no debería leer algo que no le interesa. Importancia de la asignatura de la lengua castellana y literatura. Es obligatorio fijar un tiempo mínimo de 30 minutos diarios para fomentar el hábito lector. Es importante que los centros escolares desarrollen diferentes actividades a través de un plan lector, encaminando a trabajar la lectura en diferentes espacios, el aula y la biblioteca escolar, con la finalidad de que participen tanto los alumnos como la familia. Biblioteca escolar debe ser un espacio accesible en todo momento, en el que se sienten cómodos y deseen acudir. De esta manera se sentirán motivados para visitar a otras bibliotecas fuera del centro escolar. Actividades en las bibliotecas. ¿Qué podemos hacer en una biblioteca? Exposiciones de trabajo, encuentros con autores, club de lectura, tertulias de diálogo, debates, crear el periódico escolar, aspectos que se pueden trabajar a través de la literatura. En educación básica, en primaria los alumnos se encuentran en la etapa de configuración de su personalidad y de y conocerse a sí mismos. Forman una opinión crítica y reflexionan sobre sus distintos temas de manera amena y cercana: la muerte, la religión, la amistad. Es un momento para trabajar la inteligencia emocional dentro del aula y mucho mejor si es acompañado de una gran historia. Relación de la literatura y la convivencia. En la literatura se puede observar diferentes ejemplos de convivencia, ya que transmiten diversas tradiciones, valores o incluso costumbres. Punto significativo a la hora de introducir los clásicos dentro del aula. Un punto significativo para tener en cuenta a la hora de introducir los clásicos dentro del aula es el desarrollo cognitivo de nuestros alumnos dentro de la etapa de educación primaria, que es de 6 a 12 años. Se entiende por desarrollo cognitivo las diferentes transformaciones de las capacidades de pensamiento que experimenta cada persona a lo largo de su vida. Etapas del desarrollo cognitivo. Frases sucesivas propuestas por Jean Piaget para explicar cómo el niño conoce el mundo en el hábitat. Operaciones concretas. Teoría de Jean Piaget. Fase del desarrollo cognitivo según Piaget es en la que los niños comienzan a visitar el pensamiento, a utilizar el pensamiento lógico y operativo para resolver problemas concretos, superando el egocentrismo infantil. Frases complejas. Son construcciones lingüísticas que incluyen dos o más ideas unidas en una misma oración, generalmente a través de conectores como qué, por qué, aunque, entre otros. Su uso indica un mayor dominio del lenguaje. Miren, ya estamos utilizando frases complejas, ya que permiten expresar pensamientos más elaborados. Esto ha sido la unidad número 3, donde podemos ver que estamos animando a la lectura. En la unidad número 4 y la última, eh, nos sumergimos en el hermoso mundo de la enseñanza de la literatura. Se aprendió que enseñar literatura no es solo hablar de autores o textos, sino despertar emociones, cultivar la imaginación y eh, fomentar lectores críticos, sensibles y creativos. Unidad número 4. La unidad número 4 es la enseñanza de la literatura, blog educativo y literario.
recurso digital utilizado como espacio interactivo para que los docentes y estudiantes compartan comentarios, reseñas y análisis sobre lectura, fomentando la escritura académica y la participación continua. Lectura inferencial, tipo de lectura que va más allá de la comprensión lectora. Escritura creativa, actividad didáctica que promueve la producción original de textos como cuentos, poemas, diálogos, etcétera, desarrollando la imaginación, el dominio del lenguaje y la capacidad de expresión personal. Secuencias didácticas, organización coherente y progresiva de actividades pedagógicas, orientadas a desarrollar competencias específicas en literatura. Estas secuencias promover el contacto debe promover el contacto significativo con otras literaturas. Actividades en la lectura. Conjunto de estrategias para activar conocimientos previos del estudiante, como el análisis de portadas, lluvia de ideas o búsqueda de información. Esta ha sido la unidad número 4. Muchísimas gracias por su atención. Este glosario no es un simple resumen de términos, es el resultado de muchas horas de trabajo, reflexión y amor por lo que hago. Representa mi compromiso como futuro docente, mi deseo de enseñar con vocación y conciencia y mi responsabilidad por cada niño y niña que un día estará frente a mí en una aula. Muchísimas gracias por su atención.